vamos a estar mirando el capítulo número 6. Los versos van a ser desde el 1 hasta, van a ser desde el 16 hasta el 21. Capítulo 6, del 16 al 21. Sé que algunos pudieran tener su Biblia y su libro de clase. A mí me gusta tener los dos al mismo tiempo. ¿A alguien le hace falta una hoja para la clase? Todos tienen. ¿Qué libro es, no ve? ¿Perdón? ¿Qué libro es? ¿No tiene libro? ¿La clase? ¿No tiene libro? Evangelio de Juan. Ah, está bien. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos desde el 16 hasta el 21. Ahí vamos a estar viendo la clase para el día de hoy. Entonces, una vez más, la lectura es algo que ya hemos visto en anteriores ocasiones, ya lo hemos leído y hemos visto algunas enseñanzas que el Señor nos da. Pero como estamos estudiando clases escuela dominical, hay puntos importantes que tenemos que reforzar, que visualizar más a profundidad. Entonces, es importante y muy interesante que le damos una repasada. Lectura que vamos a hacer el día de hoy vienen en tres de los evangelios. Bueno, mejor dicho, aparte de Juan, vienen Mateo y en Marcos. Lucas no lo menciona, pero Juan sí lo menciona. Mateo y Marcos lo mencionan un poquito más amplio, pero Juan lo hace un poquito más concreto, pero porque conlleva otras informaciones que es interesante para nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a leer la aplicación para la vida si tienen su libro de clase y veamos el preámbulo de nuestra clase. La aplicación para la vida. Quien lo quiera leer. El miedo y la desesperación le invaden mientras busca frenéticamente a sus padres. Pero todo cambia en el preciso momento que escuche la voz familiar de su madre, llamándolo. La presencia reconfortante de su madre no solo le devuelve la calma, sino que también le da la certeza de que todo estará bien. No importa cuán aterrador sea el entorno. La vida está llena de situaciones en las que nos sentimos solos y vulnerables, como si estuviéramos navegando sin rumbo claro en medio de una tormenta. La ansiedad y el miedo pueden dominarnos, dejándonos paralizados. En esta sección veremos cómo los discípulos de Jesús enfrentaron una aterradora tormenta en el mar, solo para encontrar paz y seguridad en la presencia de Jesús. Explorando cómo la presencia de Jesús en nuestras vidas nos brinda calma y nos asegura que no tenemos nada que temer, incluso en las circunstancias difíciles. Gracias, hermana. Bien, empieza en la aplicación para la vida, como digo, es un preámbulo. Nos habla acerca de los momentos difíciles en que nosotros pasamos. Así como la lectura del día de hoy, vamos a mirar cómo algunos discípulos pasaron por un tiempo difícil en el mar. Nosotros tal vez no estamos en un mar, pero sí también pasamos por momentos difíciles, que podríamos asimilar como tormentas, que a veces nosotros nos sentimos. Además, ¿qué puede representar una tormenta? Entendemos que cuando estamos sobre algo, sobre el agua, ¿verdad? Sobre el mar, pues son momentos difíciles para los navegantes. Pero nosotros también pasamos por esos momentos difíciles, las tormentas. ¿Qué puede significar para nosotros una tormenta? Una enfermedad. ¿Algo más? ¿Perdón? ¿Qué? Pero se puede pagar el boli de tu casa. Ok. Ansiedad, hermano. Ansiedad, sí. pánico. Muchas veces pánico, hermano, de desesperación. Pánico, ansiedad, ¿qué más? Estos detalles, hermanos, son importantes. Por ejemplo, como nos dice ahí la clase, estamos viendo cuando estamos asustados, cuando tenemos desesperación, cuando sentimos ansiedad, cuando nos falta la fe. Un familiar enfermo. Sí, hay momentos en los que problemas
familiares también. Exacto. Son temporadas de nuestra vida que son críticas y que nosotros tenemos que aprender o entender que son algo similar a lo que los discípulos pasaron en esta enseñanza, pero que en su momento el Señor vino y les dio podemos encontrar una enseñanza en esta lectura, pero eso mismo sucede con nosotros en nuestro navegar por esta vida, ¿verdad? Estas cosas que ustedes acaban de mencionar también nos llevan a tener el mismo miedo y la misma inseguridad que tuvieron los mismos discípulos en esta ocasión. Vamos a irnos a entrar de lleno a nuestra clase y vamos a leer el Evangelio de Juan, pero antes de, vamos a ponernos en las manos del Señor, el Evangelio de Juan. Amén. Bendito Padre Celestial, damos gracias, Señor, una vez más esta mañana, porque nos permitiste llegar a este lugar, Señor, y disponer el lugar, en los tiempos, Señor, y las oportunidades de poder compartir, Señor, juntamente con mis hermanos, que vives y moras en nuestras vidas, Señor, y que en todo momento, Señor, de nuestra vida hay una enseñanza que aprender de tu parte. Gracias, Señor, porque a través de estas cosas, Señor, nosotros podemos visualizar que estás presente en todo momento de nuestras vidas. Gracias, Padre, porque en todo tiempo, Señor, también tienes cuidado del desprotegido y de aquellas personas que no te conocen. Gracias, Señor, porque das los tiempos para que te podamos buscar. Gracias, mi Dios. De igual manera te doy gracias por mis hermanos que ya se encuentran en este lugar, por aquellos que habrán de venir, Señor, y que estarán con nosotros, gozándose, Señor, en tu presencia, escuchando tu palabra, alabando tu santo nombre, en todas las actividades que se realizan en esta tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, por cada uno de ellos, cuídales, bendíceles, Señor, cuídales de su salud, de sus necesidades, Señor, atiéndelas, Señor, para que ellos puedan, Señor, comprobar de tu grande amor y tu gran misericordia. Rogamos estas cosas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 16 al 18, 3 versículos. Dice, al amanecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con una agua, con un gran viento que soplaba. Gracias, hermano. ¿Alguien quiere leer lo que corresponde a la clase? Al anochecer, los discípulos de Jesús descendieron al mar y se embarcaron hacia Capernaum sin Jesús. La escena es una de incertidumbre y oscuridad, tanto literal como figurativa, ya que los discípulos estaban solos y sin su maestro. En la cultura judía, la noche y el mar a menudo simbolizan caos y peligro, y la ausencia de Jesús aumentó su vulnerabilidad. La decisión de los discípulos de zarpar sin Jesús fue un acto de obediencia, pero de todas formas este momento de incertidumbre y dificultad generó las necesidades de la presencia de Jesús. Este escenario refuerza la idea de que sin Jesús, incluso los seguidores más cercanos pueden sentirse vulnerables y desprotegidos frente a las adversidades. Mientras avanzaban en el mar, se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. En Juan 6:18. El caos y el peligro se intensificaron con la tormenta que los discípulos comenzaron a enfrentar. Las tormentas en el mar de Galilea eran comunes debido a las condiciones geográficas y climáticas, y los discípulos, algunos de los cuales eran pescadores experimentados, conocían el peligro que ésta representaba. A pesar de la experiencia y habilidad que tenían, no se sentían capaces de enfrentar solos estas tormentas. Este pasaje refleja la realidad de nuestras circunstancias. Las habilidades humanas y el conocimiento no son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida sin la presencia y el poder de Cristo. En nuestra vida, y especialmente en momentos como este, la presencia de Jesús es crucial para darnos paz y seguridad. En Salmo 107 leemos sobre marineros que claman a Dios en su angustia, y Él calma la tormenta y lleva la embarcación a puerto seguro. Este pasaje de Juan destaca que aunque los discípulos están en medio de la tormenta literal,
sucederá, la solución y el rescate dependen de la llegada de Jesús. Este suceso también preparó a los discípulos para entender más profundamente la necesidad de depender de Jesús en todas las circunstancias, reconociendo que su presencia transforma la desesperación en esperanza y la incertidumbre en confianza. Al experimentar esta situación de peligro y la intervención de Jesús, los discípulos aprendieron una lección fundamental sobre la fe y la dependencia en el poder y la presencia constante del Señor en sus vidas. Este pasaje nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros y tempestuosos, la cercanía de Jesús es la fuente de nuestra paz y seguridad, y que en todo momento debemos buscar su presencia para enfrentar las adversidades. Gracias, hermana. Muy amable, gracias. Bien, pues aquí podemos mirar, empezamos con lo que nos explican aquí, que una de las costumbres o de las creencias que se tenían en ese entonces es que el mar y zarpar adentrarse en el mar en el transcurso de la noche, pues era peligroso, ¿no? Muchas personas en aquellos entonces lo tenían muy claro, y que se tenía que tener mucho más habilidad y más visualización para poder estar más alerta con respecto a lo que ellos tenían que hacer en esas horas de la noche en el mar. No sé si el hermano Velázquez puede comentar algo al respecto, de que fue marino, ¿verdad? Y ya pudo experimentar esas cosas. Lo que uno tiene desventaja. Ya me acuerdo que, ya me metió en esto, yo sigo. Me acuerdo que nosotros íbamos de Nueva York hacia Colombia llevando tubos, esos tubos grandísimos para la vía. Y el barco a un día de Santa Marta se paró. Los motores fallaron y ahí la ancla no llega El fondo, ¿no? aunque la tire. Entonces el barco pierde control. Y a medianoche, nosotros estábamos bien asustadísimos, porque casi una hora viene y vira el barco. Es difícil porque usted no ve, y más en medio del océano, Claro. no veía nada, pero finalmente los operadores arreglaron el motor y pudo llegar sin problema, pero es agobiante sentirse en medio del mar, en medio de la nada, imagínense ahí, dando vueltas el barco así, porque como el barco lo quiere hacer. Bueno, como experiencia podemos mirar que lo que dice la palabra del Señor es verdad, ¿verdad? Que es un peligro y máximo si no están preparados las personas para estar en esas situaciones, pues si en el día se tienen que tomar muchas Imagínense, ese es un barco grande de no sé cuántas millas de toneladas. Sí. A esas embarcaciones para también. pescar. Sí. Más. Y luego, sobre todo en las condiciones en las que estaban navegando, es difícil. Entonces, estas cosas hacen que se forme un círculo que empiezan las personas a entender realmente que hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado con respecto a saber tomar las decisiones. Entonces, y estas cosas nos suceden a nosotros. Aquí estamos hablando de una situación con respecto de unos marineros y algunos de ellos ya experimentados porque eran pescadores, ¿verdad? Entonces sabían qué hacer en su momento, pero aún así no se escapaban ellos también de tener sus experiencias en el medio del mar, y tenían que enfrentar esas situaciones, pues eran peligrosas. Y pues, sobre todo tendrían que ellos tener mucha precaución y tomar muchas ventajas para poder solventar todos este tipo de problemas. Pero una de las cosas importantes que tenemos que aprender, todos, como estos pescadores que estaban en medio del mar, tuvieron que pasar por estas situaciones para poder aprender algo que el Señor quería que ellos entendieran, que necesitamos, todos nosotros necesitamos de la presencia de nuestro Señor en nuestra vida. Porque las cosas que ahorita comentábamos con respecto a las tormentas, nosotros no las esperamos, de repente llegan en nuestra vida y estaremos preparados. Debemos estar preparados, porque el Señor es nuestro refugio, nuestro ayudador, el que puede estar a nuestro lado en esos momentos difíciles, críticos. Ustedes comentaban hace un momento las cuestiones financieras, las enfermedades, las angustias, todo ese
pues es imposible de evitarlas, pero ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿Cómo nos podemos preparar para que estas cosas, aunque vengan a nuestra vida, podamos soportarlas? Pues solamente con el Señor Jesús a nuestro lado. Dice el Evangelio de Juan 6:18 que se levantaba en el mar un gran viento que soplaba. ¿Me puedo imaginar realmente qué es lo que estaba sucediendo en esos entornos? De acuerdo a lo que el panorama que nos presenta la palabra de Dios, ¿verdad? Y nosotros en nuestra vida sucede lo mismo, que a veces nosotros estamos viviendo una vida confiados en que tenemos la bendición de Dios, que somos hijos de Dios, pero eso no quita que nosotros vayamos a pasar por una situación similar y que en su momento nosotros vayamos a experimentar angustia o incertidumbre, un momento de desesperación que nos llegue a causar miedo en nuestra vida. Entonces, es importante que aprendamos que todos nosotros podamos aprender que el Señor realmente nos hace ver que los desafíos de la vida requieren de su presencia en nosotros, requiere que seamos constantes en la comunión con nuestro Dios. Que cualquier persona, aún por más experimentado, como lo acaba de decir el hermano Velázquez, puede pasar por estas situaciones y necesitamos estar firmes en las cosas de nuestro Señor. Otra de las cosas es que tenemos que encontrar que todas personas, como hace referencia al Salmo 107, y el Salmo 107 habla con respecto a eso, de que muchas personas que pasaban por los mares pasaban por estas mismas experiencias. Entonces, dice el Salmo 107, permítanme se los leo, a partir del versículo 23, dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que crespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten en el mar, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Entonces, este panorama que se presenta aquí en estas cosas habla de que no solamente a los discípulos les pasó, sino que a mucha gente les ha pasado y les seguirá pasando. Entonces, lo mismo sucederá con nosotros. A nuestros antepasados les ha pasado en su tiempo que muchas veces nosotros, en nuestro diario vivir, a veces hay cosas que no entendemos, no comprendemos. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros como personas pudimos conocer la vida de nuestros padres, pudimos conocer la vida de nuestros abuelos, y así sucesivamente, o que hemos conocido la vida de nuestros antepasados? A veces nos preguntamos por qué harían eso, o cómo lo hacían, o cómo hacían para superar ciertas situaciones en sus vidas. Nosotros tenemos que entender una cosa, mis hermanos, que todos estamos expuestos a esto, y todos los futuros jóvenes, las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros, van a pasar por estos mismos detalles. La cosa es que nosotros tenemos que aprender, que tenemos que enseñar a nuestras generaciones. Tal vez si a nosotros, nuestros antepasados, no nos enseñaron a saber en confiar en nuestro Dios, nosotros tenemos que preocuparnos para enseñar a las generaciones futuras, a que ellos aprendan que el Señor es nuestro ayudador, que solamente en Él podemos confiar en nuestras vidas. Entonces, realmente, esto les ayudó a los discípulos en ese entonces a que deben de tener fe en nuestro Dios. En este caso, como dice la Escritura, cuando vieron al Señor Jesús, ellos se tranquilizaron, sintieron no la paz porque todavía están temerosos, pero sí una seguridad de que, bueno, al menos ya viene el Maestro, ya viene una persona que puede ayudarnos frente a esta situación. Porque no fue la única vez que ellos pasaron por esta experiencia. Ellos vivieron otra experiencia similar, estando el Señor Jesús con ellos, ¿verdad? Y ellos pudieron visualizar cómo el Señor Jesús tenía el control sobre las cosas
naturales de la vida y cómo Él tenía el control. Entonces, en esta ocasión, cuando los discípulos vieron que el Señor Jesús venía, ellos empezaron a sentir más confiados de que en Él podían depositar todas sus angustias. Y nosotros podemos aprender eso, que en el Señor Jesús podemos tener esperanza para nuestras vidas. Dice, al finalizar nuestra parte de la clase, dice, este pasaje nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros y tempestuosos, la cercanía de Jesús es la fuente de nuestra paz y seguridad, y que en todo momento debemos buscar su presencia para enfrentar las adversidades. Y el Señor Jesús nos lo recuerda, mis hermanos. El Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Es lo que dice el Señor Jesús. Que nosotros aprendamos a creer en el Señor Jesús, que Él está a nuestro lado en todo tiempo y en todo momento. Y esto es una de las cosas que tenemos que aprender en nuestro diario vivir, día con día, en cada momento. Situaciones difíciles, y que de las que ustedes acaban de mencionar. ¿Cuántas de esas veces ustedes vivieron experiencias sin conocer al Señor? ¿Y cuál fue la diferencia cuando ya conocieron al Señor? ¿Pueden comentar algo de esto? Porque me supongo que antes de que ustedes conocieran de nuestro Señor, tuvieron experiencias difíciles. ¿Cómo las superaron? Ahora que conocen al Señor, ¿cómo lo han superado? Sé que todos tenemos esas experiencias. O estamos viviendo todavía por situaciones que son difíciles para nuestra vida. ¿Cómo las hacemos? Confiando en Dios. Yo recuerdo cuando no éramos creyentes, yo me puse en depresión a grado que sentía que no podía respirar y me fui al doctor, me mandaron con un psiquiatra y el psiquiatra me trató un solo día, pero en ese periodo de tiempo ya el Señor estaba trabajando en nosotros, porque yo ya estaba yendo a los estudios de Jehová y luego vino el pastor que nos vino a evangelizar, y de ahí para adelante cada que yo sentía esa angustia me ponía a orar, y orando se me iba calmando, y hasta la fecha a veces siento algo aquí y me pongo a orar y se me pasa y digo, Señor, ¿cuál es? Porque nomás tú me puedes dar esa paz que solo tú puedes dar. Amén. Gracias, hermano. ¿Usted, hermano, quería decir algo? Sí, yo no conocía del Señor y pasé por muchas situaciones como todos, ¿verdad? Y nunca la superé, nada más la sobrellevé. Sobre mí siempre se sobrellevaba las situaciones que me pasaban. Pero cuando conocí al Señor fue diferente, porque entonces pude enfrentar mi situación, entonces pude mirar al Señor y decirle, ok, Señor, aquí estoy. Ellos no me perdonan, pero tú me perdonas. Ellos no me entienden, pero tú me entiendes. Ellos no me pueden dar nada, paz, ni tranquilidad, ni nada. Yo no te puedo mirar ni palpar, pero puedo sentir la paz que tú me das. Y aprendí a llevar todo eso al Señor y tengo paz, hermano. Gracias a Dios. Hermano, gracias. Yo creo que a todos nos sucede. Yo no fui católico nunca, yo no creí en nada de eso que dices tú, porque yo me crié en el Evangelio, o sea, oyendo la palabra de Dios, pero nunca me entraba por aquí, me salía por acá. Y los problemas que tenía, en el momento que tenía los problemas, acudía a Dios. Pero después de eso que ya me pasaba, me olvidaba de que le había pedido a Dios. Creo que a todos nos pasa eso. En el momento que estamos en dificultad, buscamos de Dios, de ahí nos olvidamos de Dios. Hasta que vine el Señor, me di cuenta que debemos depender de Él. En todo y cada momento. La diferencia entre las cosas. Y así vive el mundo ahora mismo. Claro. ¿Cuánta gente no he oído yo y conversas que le piden a Dios y cuando ya pasa el problema, si te vi no me acuerdo? Sí, es eso. Y eso son las cosas que son muy remarcadas para nuestra vida. ¿Quieren ustedes quiere decir algo? No, ¿verdad? Sí, yo también recuerdo que
gusta que el comentarista de la clase, ¿verdad? Pone de ejemplo de un niño. Y nada como mirar el móvil de una criatura, ¿verdad? No tan chiquito. Podemos contar muchas anécdotas de Samuel, pero una vez fuimos a un retiro de varones y pues vino y le platicó el pastor a Juana. Le dice, pues mire, todo iba muy bien con Samuel. Dice, hasta que se cortó, hasta que se cajó el anzuelo, comenzó a gritar, mamá, mamá. Habla de padres y habla de la madre. La madre, los hijos de nosotros tienen más confianza con las madres porque las madres pasan más tiempo con sus criaturas. Entonces siempre dice, le dijo al pastor, le dice, es que todo iba bien, nada más que, pues Samuel dice, nada más que de repente, pues se clavó el anzuelo y no había nada. Que lo llevaron con él, pero él decía que no, que él quería a su mamá. A su mamá. Sí. Sentía confianza. Ahora, hemos pasado tiempos difíciles. Si nosotros comenzamos un ministerio a suplir necesidades de las iglesias de México, y en el poblado de Anáhuac comenzamos a llevar las necesidades para la iglesia. Okay. Y, por ejemplo, computadoras, púlpitos, bancas, sillas, ¿verdad? Y comenzamos aquí en el poblado de Anáhuac, llevando aquí alrededor, pero llevábamos tantas cosas que llevábamos 2 trocas llenas, una la pegué una atrás de la otra, y ya cuando llegamos, pues allí mi esposa agarró una y yo agarré la otra, pero allí al pasar, pues nos pararon ya como a 1:30, 2 de la mañana. Y ustedes conocen a nuestro gobierno de México, pues en la noche nos sacaron, nos confiscaron las 2 trocas. Nos sacaron de la ciudad. Nos sacaron de la ciudad y nos llevaban a medianoche, hermano, en la nada, nos sacaron de la ciudad. Y mi esposa y Samuel iban en un carro y yo iba en el otro, con los aromas. Y en el caminar ese, me dice mi esposa, y Samuel me preguntaba, tenía 9 años, decía, entre 7 y 9 años, decía, mamá, nos van a matar. Porque era muy noche y nos sacaron dijimos, pues sí, nos van a hacer algo, porque íbamos en las 2 trocas, una troca, pues, bueno, las dos. Sí pensábamos que nos iban a matar. La troca, una de las trocas la íbamos a dar a un pastor que era el que llevaba el día, la otra para regresar a nosotros. Pero sí pasamos tiempos bien duros, se nos hicieron horas eternas, ¿verdad? Porque sí pensamos que nos iban a... Porque nos sacaron completamente de ahí de Matamoros, lejos a la nada del monte. Pero gracias a Dios porque en la clase ya conocíamos al Señor. Pero ahí podemos mirar que la uni comenzamos a orar. Ya pedí, ella por su lado, yo por el mío, ¿verdad? Porque íbamos en carro para veces. Pero allí aprendimos que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, Amén. un Dios misericordioso, Amén. y un Dios no solamente misericordioso, sino amoroso. Que a pesar de la misericordia, a pesar de cómo somos, Dios nos escucha. Amén. Tú, pero nos iban a quitar todo y ya decían, ¿para dónde van? Y que por qué llevan tanto, pues que lo vamos a donar a esta iglesia y el pastor necesita la troca y bla, 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 y lo reparte en todo México. Bueno, los mismos anales dicen, bueno, a ver, háblale pastor y dile que traiga algo grande para que se lleven. Todo, porque llevaban cunas para los niños, para la cuna pues muchas sillas, Y pues mucha ropa. último nos regresaron todo y nos dejaron nomás que no pasara la ropa, pero uno de ellos, un muchacho, me acuerdo como una persona, me dijo, señora, esta ropa es de su niño, llévesela, y era una carga mutota que él sabía que no era de Samuel, pero nos permitió. Amén. Ay, cómo Dios está. No le hicieron nada. No nos hicieron nada. Ahora, nos confiscaron nuestro. Sí, los pastores. Ahora, nos cobraron $5,000 en ese tiempo, eran muchos dólares. Y pues no teníamos, no traíamos con qué. Mire,
Dios proveyó casi al instante para pagar no todo, pero 3.500. $3.500. No traíamos un y sí nos confiscaron la troca, nos tuvimos que venir y pagamos nada más por una troca, 3.500. Sí. El Señor nos los proveyó al instante y esos 3.500 y nos vinimos y luego fui por la otra troca que no tenía para pagar, hasta los 5.000, eran 1.500 más. No. Pero esa troca ya habíamos puesto en nuestro corazón de llevarle para ese pastor, para que siguiera haciendo el ministerio que estaba haciendo. En las iglesias de Veracruz y San Luis y Oaxaca, él repartía En las iglesias. máquinas de coser. En sí, podemos mirar que como hijos de Dios pasaron por esas situaciones difíciles y que solamente la oración que hicieron delante de Dios fue que pudo resolver en sí el conflicto, ¿verdad? Pero se encontraban en un momento de tormenta difícil y el Señor se mostró benévolo con ustedes en cuanto a que conservó sus vidas y muchas cosas que el Señor ha resuelto en sus vidas. Adelante. Amén. Bueno, vamos a seguir con el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 19 al 20. Estos son los versículos. ¿Alguien nos quiere leer, por favor? Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba y la barca a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere leer lo que sigue? Para aclararles, quiero decirles que el mar de Galilea no es un mar. Es un mar. Es grande, pero es un mar, sí. Pero de todas maneras, sí, el mar de Galilea, pero no es un mar. Es bastante extenso. Sí, grande. Dice así: los discípulos estaban en medio del mar, remando con dificultad debido a los fuertes vientos y a las olas. Cuando habían remado como 25 de estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Juan 6:17. La distancia mencionada equivale a unos 5 o 6 kilómetros, que significa que estaban bastante alejados de la orilla en medio de la tormenta. La vista de Jesús caminando sobre el agua no solo fue sorprendente para ellos, sino también aterradora. El mar era concebido como un lugar de caos y misterio. Y ver a alguien caminando sobre esas desafiar la comprensión humana y la ley natural. Yo salgo corriendo, preparado. La reacción de los discípulos refleja el asombro que sintieron ante lo sobrenatural, destacando por la presencia de Jesús en situaciones inesperadas puede ser inicialmente desconcertante. Jesús, al verlos, asustado, dijo que no tuviera. Estas palabras son profundamente significativas. Yo soy. Es una declaración que recuerda el nombre de Dios revelado a Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3:14. Al usar esa frase, Jesús no solo se identificaba a sí mismo para calmar los miedos, sino que otra vez afirma su identidad divina. Esta afirmación de Jesús destaca su autoridad sobre la naturaleza y su presencia es confortante en medio de la tormenta. Su intención fue tranquilizar y fortalecer a sus discípulos por su presencia y su palabra. La declaración, no temáis, es un mandato que se repite a lo largo de la Biblia para animar a los creyentes a confiar en Dios en medio de la dificultad. En Isaías 41:10 Dios dice: no temáis, yo soy contigo. No temáis, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esta promesa de la presencia de Dios divina se manifestó claramente a Jesús cuando caminó sobre el mar para reunirse con sus discípulos. En el contexto de este pasaje, Jesús no solo calmó sus temores, sino que también transformó la situación de caos en una revelación divina y enseñanza sobre la fe. La presencia de Jesús en medio de la tormenta demostró que no importa cuán grandes sean las dificultades, su poder y su amor son suficientes para superar cualquier obstáculo.
Tremendo, Señor, a los discípulos y también a nosotros, que la fe en Jesús y su presencia continua es fundamental para enfrentar y superar los desafíos de la vida. Recordemos que Él siempre está con nosotros, incluso cuando tenemos oscuros días. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias. Bueno, ahora podemos mirar que se nos hace nos ha hablado un contexto, un panorama acerca de la distancia que había entre la orilla y donde ellos se encontraban navegando en esos momentos cuando pasaron por esta experiencia. Una distancia bastante considerable, que no hubiera sido muy fácil regresarse hacia un lugar seguro mientras estas cosas estaban sucediendo. Ellos tenían que enfrentar esta situación, pero una situación que los llevó a sentir el miedo, sentir la adrenalina, como decimos, ¿verdad? A todo lo que da. Saber que ellos se encontraban en un momento difícil de su vida y que no sabían el futuro para ellos mismos. Entonces, podemos mirar que cuando ellos miran al Señor Jesús, se asombran, porque en medio de la situación que están viviendo, imagínense mirar la persona del Señor Jesús caminar sobre el agua. ¿Qué es lo que hubieran pensado ustedes? Lo mismo que los discípulos. ¿Qué fue lo que pensaban ellos? Que no era posible, ¿verdad? Que un hombre pudiera caminar sobre el mar, ¿verdad? Entonces, lo más fácil para ellos, como lo es para nosotros, primero pensar es que es un fantasma, cuando realmente el Señor Jesús era el mismo estando cerca de ellos para poder venir a auxiliarlos. Pero una de las cosas que me llama la atención es que dice en el versículo 20, dice, mas Él les dijo, yo soy. Y luego agrega, no temáis. Primero les dice, hey, soy el que conocen, no teman. Yo creo que es muy difícil asimilar este detalle, ¿verdad? Para nosotros. Que realmente que el Señor pudiera estar en ese momento a nuestro lado y diciendo, no temas, cuando todo nuestro alrededor es adverso. Es difícil realmente poder creer que el Señor pudiera traernos la calma a nuestra vida, pero que el Señor sí lo hizo. Primero, vamos a analizar la palabra que el Señor Jesús les dice a ellos. Dice, el yo soy. Como nos dice en el libro de Éxodo capítulo 3, 14, ese evento cuando Moisés le pregunta al Señor, a nuestro Dios, le dice, y si los judíos me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué le dice nuestro Dios? El yo soy. Yo soy me ha enviado. El yo soy me ha enviado. Ahora, ¿qué representa esta palabra? El yo soy. ¿Algunos de ustedes saben qué es esto? Díganme. Sí, la palabra yo soy significa el que es, el que era y el que será. Amén, amén. Y que en general para nosotros hoy en día, ¿qué vendría siendo? Todo. Jehová. ¿Perdón? Jehová. Les voy a enseñar algo. A ver si me dicen qué es esto. ¿Qué es esto? Una identificación. Es así como se identificaba a Dios. Se identificó Dios con Moisés y le dijo, diles que soy yo. Yo soy. ¿Esta tiene estrellita ahí? Habla. Ese no es el tema. Es verdad, mis hermanos. Es una forma de identificarse de parte de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad entera. Porque si el Señor se pone a explicarnos quién es realmente en toda su majestad, nosotros no lo vamos a entender. Solamente el Señor se concretó a decirle a Moisés, diles que yo soy el mía. El yo soy. Ahora bien, esto también representa muchas cosas bien importantes, que el Señor dice, es fiel delante de nosotros. Porque todo lo que Él prometió, lo cumplió. A través del Antiguo Testamento lo cumplió y lo sigue cumpliendo hoy en día lo cumplió a través del Señor Jesús y a través de su Espíritu Santo hoy en día lo sigue cumpliendo. Por eso el yo soy es importante para que nosotros lo entendamos quién es. El Señor también es muy respetuoso porque también Él hizo pacto con los hombres en aquellos entonces en el Antiguo Testamento
Pactos que siguió haciéndolo a través del Señor Jesús y se los hizo saber a los judíos en su momento. Pacto que realmente hoy en día el apóstol Pablo nos los recuerda que Él hará todas las cosas nuevas para nuestra vida si nosotros así lo permitimos. Lo que Él prometió lo sigue cumpliendo, pero que se requiere que nosotros aprendamos a confiar en Él. Los judíos que se encontraban cautivos en Egipto en ese entonces necesitaban confiar en Dios para que cuando Moisés llegara pudieran ellos con fe obedecer la ordenanza de parte de Dios a través de Moisés. Hoy en día nosotros tenemos que aprender a confiar en las palabras y las promesas de nuestro Dios a través de su palabra, a través del Espíritu Santo cuando nos habla, cuando leemos la palabra de Dios. Y esto es interesante, mis hermanos, porque se requiere de fe, una vez más. Se requiere de que nosotros aprendamos a tener fe en el Señor y que lo que el Señor promete lo va a cumplir. Ahora, hay una cosa bien interesante, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan, por si usted no lo sabía, Juan escribe con una infinidad de veces, como 11 veces, la palabra el yo soy. A través de todo el Evangelio lo describe. Se describe como el Mesías prometido, también como el pan de vida, también como el que viene de arriba. Y ahí están las citas bíblicas, se las puedo dar si usted me lo pide. El Eterno, la luz del mundo, la puerta, el Hijo de Dios, la resurrección y la vida, el Señor y el Maestro, el camino, la verdad y la vida, la vid y la vid verdadera. Así sucesivamente, Juan lo describe, que el Señor Jesús así se identificó en todo tiempo para los discípulos y para toda la gente con los cuales Él se relacionaba en esos entonces. Y Juan lo escribió. Nadie más como Juan fue el único que escribió todos estos eventos cuando el Señor Jesús dijo, yo soy, dando a entender que Él era mismo Dios en presencia de ellos. Ahora, nos deja también una promesa a nosotros en el libro de Apocalipsis. También en el primer libro nos lo menciona 2 veces. El yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Lo han leído? Y también dice yo soy el primero y el último y el que ha de venir. Es interesante, mis hermanos, porque el yo soy sigue vivo en nuestras vidas hoy en día. No solamente es una historia bíblica, sino que realmente esta palabra del yo soy está presente y debe estar presente en nuestra vida, de que el Señor es real. No es solamente algo que fue dicho en el pasado, sino que se sigue cumpliendo sus promesas. Todo lo que el Señor ha hecho y sigue fielmente obrando en nuestras vidas. El yo soy, reforzando el que Él es el creador de todas las cosas y que realmente es el que tiene el control de todo en esta vida, principalmente de nosotros. Él tiene el control de todas esas cosas. Entonces, es interesante que nosotros aprendamos que el Señor también nos dice, no temas. Nos hace la palabra esto de que, aparte de decir yo soy, nos dice no temas. Y en los momentos cruciales de nuestra vida, que nos digan a alguien no temas, pues a veces si yo se lo digo a mi esposa o mi esposa me lo dice a mí, pues a veces me puedo quedar con duda y todo esto, pero cuando viene de parte de Dios, hay promesa. Hay promesa de que el Señor estará con nosotros en todo tiempo y en todo momento. Ahora, ¿cómo es que el Señor nos lo dice? Vamos si gusta ir al libro de Isaías 41:10, ya lo leyeron un momento, pero fíjense, complementando bien el versículo 41:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Remarca la palabra siempre, 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 en todo momento. Entonces, realmente cuando el Señor dice no temas, es porque Él va a estar ahí. Él va a estar en todo tiempo con nosotros para que nosotros
tengamos fe en Él y reforzar en quien hemos creído. Para finalizar esta parte de la clase, dice: este evento enseña a los discípulos y también a nosotros que la fe en Jesús y su presencia continua es fundamental para enfrentar y superar los desafíos de la vida, recordándonos que Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Y sí, porque realmente el Señor lo prometió y lo sigue haciendo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros vamos a pasar. Vienen nuevas generaciones y el Señor va a seguir estando con ellos. Y Él siempre va a ser fiel. Creámoslo o no, así como ha estado con nosotros, así como estuvo con los antiguos o con las personas en el Antiguo Testamento, está con nosotros y lo va a estar con las generaciones futuras hasta que el Señor Jesús venga. Pero fielmente lo va a hacer. Entonces, realmente cuando el Señor nos dice, el yo soy, no temas, pongamos en práctica. Dejemos todas nuestras cargas, todas nuestras angustias y desesperaciones en sus manos. Amén. Amén. Yo creo que en el versículo que dice, y donde quiera que tú hagas, yo iré contigo. Cuando traigas a México y contigo, y yo sé que es bien segura que está con nosotros. Yo siempre me recuerdo de su mano, porque no hemos pasado una experiencia ni dos, hemos pasado muchas. Sí. Y el Señor nunca nos ha dejado. Amén. Gracias, hermano. Claro que sí. Pero también es importante, mis hermanos, que nosotros nos pongamos en las manos del Señor, porque el Señor obra, pero necesita que nosotros tengamos también fe en el Señor. Nosotros que generalmente como familia cuando viajamos leemos el versículo, el Salmo 21, 121. Ahí no recuerdo cómo empieza. Sí. Haceré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los buenos. Ya se lo saben. Pero en general, mis hermanos, es así. Que nosotros tengamos que poner nuestra fe en el Señor. Porque tengamos que realmente reaccionar que el Señor está con nosotros en todo momento. Y nos pide, no temas, voy a estar contigo. Y ahora quiero hacer un pequeño comentario. Ahora que Benny iba al regreso para a donde iba, fueron a la casa para esperarnos y repetimos todos el salón. Sin embargo, Benny tuvo un accidente. Entonces, yo no sé, tenemos que estar seguros, como dicen ustedes, tantas cosas que pasamos, a pesar de llorar. No es nada como magia, sino que es la confianza que ponemos y que Él está seguro que el Señor lo cuidará. Amén. Tenía que pasar por eso, pero está seguro de que el Señor está con él. Y en esa escuela donde Él está, les recuerda mucho eso, que el Señor está con ellos, que el Señor es primero, que Él tiene que ir al Señor y ya está pendiente. Está pendiente. Amén. Está seguro de que el Señor lo La clase nos está enseñando, ¿verdad? Que los apóstoles fueron obedientes al mandato de Jesucristo. Subieron a pasos, se fueron sin Jesucristo. Sabiendo que Pero las cosas se sabían. tuvieron miedo. ¿Creían en Jesucristo? Sí. Era su Señor. Pero sin embargo todavía tuvieron miedo. Y así nos pasa a nosotros también. No es que no tengamos miedo a las adversidades, porque es. Y no es que no nos vaya a pasar algo. Si Dios permite, va a pasar. Pero es para aumentar nuestra fe. Eso es para aumentar nuestra fe. A veces lo permite y pasan cosas en nuestras vidas, pero es permisión de Dios para que nosotros crezcamos en esa vida que tenemos en Cristo. Una vez llegamos llegando a San Felipe, ya como a media hora de San Felipe, unos 45 minutos, y nos agarraron cuatro hombres en un carrillo que a veces nos pararon, no sé, nos atravesaban. Y bájense, dijo, no me voy a bajar. Entonces, yo en mi
Sí, cada uno tenía son entre ellos. Sí. Pero ¿cómo? ¿A poco no va a sentir usted? Bueno, ok, vamos a seguir adelante más o menos. Evangelio de Juan, capítulo 6, el último versículo, versículo 21, para terminar. Dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, hablando de los discípulos al Señor Jesús. Dice, lo cual llevó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Alguien quiere leer lo que sigue, mis hermanos? Después de que Jesús se identificó y clamó a los discípulos, vemos la respuesta positiva e inmediata de los discípulos al recibir a Jesús. Están dispuestos a aceptar a Jesús en la barca, reflejó un acto de fe y reconocimiento de su autoridad y presencia en medio de la tormenta. La llegada de Jesús trajo una paz y una solución inmediata a la situación. Esta acción de recibir a Jesús con ansias y esperanza demuestra cómo los creyentes deben estar dispuestos a aceptar la presencia y el encargo de Jesús en sus vidas, especialmente en momentos de dificultad y caos. La eminente llegada de la barca a su destino después de que Jesús subió al hombro es un hecho impresionante en sí mismo. Este evento resalta el control y la soberanía de Jesús sobre la creación y el espacio físico. La llegada inmediata a la tierra no solo destaca el poder de Jesús, sino también la transformación instantánea de una situación caótica a una de calma y seguridad gracias a su presencia y su actuar. Este milagro refuerza la idea de que Jesús es capaz de llevar a sus seguidores a un lugar de seguridad y paz, sin importar las circunstancias adversas que aprenden. Así también vemos el cumplimiento de la promesa de Jesús de estar con sus discípulos y cuidarlos siempre. En Isaías 33:2, Dios promete, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarás. Este pasaje refleja la protección y la guía divina que se hace evidente en la experiencia de los discípulos en el mar al recibir a Jesús en la barca. Los discípulos experimentaron una manifestación tangible de esta promesa, la transformación de su situación de peligro a una seguridad inmediata. Enfatiza la importancia de evitar y mantener la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Este evento nos enseña que con Jesús a bordo cualquier tormenta se puede superar y al puerto seguro se puede sacar de manera rápida, reforzando la fe en su poder y dirección. Amén, gracias mi hermano. Bueno, ahora tenemos el evento como el Señor Jesús, estando ya con ellos, reman hacia la orilla y llegan a un lugar seguro. Final feliz, ¿verdad? Y todos contentos. Supongo que ya los discípulos para ese entonces ya estaban más confiados, ya estaban más tranquilos, porque ya pudieron ver la diferencia que había a cuando estaban ellos solos. Y realmente creo que eso es lo mismo que nosotros podemos visualizar después de que hemos pasado por una situación difícil y que realmente sabemos, como nos comentan los hermanos Hernández, cuando ya pasaban esos eventos difíciles y porque nunca se van a olvidar, pero que quedan en el recuerdo y que recordando que fue el Señor que los ha sacado de esos momentos, no queda más que darle la gloria y la honra a nosotros. Porque esos son eventos tan difíciles que se nos vayan a olvidar, pero que sí pueden servir como testimonio del poder de Dios en nuestra vida. Y cómo el Señor maneja todas las situaciones y tiene el control de la vida misma en nosotros y en el mundo entero. En las situaciones y los eventos también, Él tiene el control de las cosas. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, es que tenemos que aprender que Él es el que actúa y obra en nuestras vidas, que tiene el control de todas las cosas y que aún de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestros actuales, de nuestras acciones, Él tiene el control. Porque podemos pasar, por ejemplo, experiencias como los hermanos pasaron, que son muy difíciles y entendemos, pero que con nuestras experiencias personales, muchas veces nosotros somos
personas muy difíciles para poder también creer en el Señor. Nos obstinamos, somos a veces obstinados en creer ciertas cosas y no cambiar nuestra manera de pensar y no hacer cambios en nuestra vida. Cuando el Señor nos es muy claro diciéndonos, deposita todas tus ansiedades, tus esperanzas, todas tus necesidades en mi vida y la esperanza te puede llegar a ti. Todo es cuestión de que nosotros hagamos cambio en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Y aquí hablando acerca de lo que vemos, como ya los discípulos regresan a la orilla con el Señor Jesús, es cuando pueden ver es que todo está en control y ellos pudieron salvar sus vidas y realmente poder compartir lo que ellos vivieron como experiencia, y cuando ya estuvieron junto con el Señor, cómo poderse quedar callado y no decir las obras y las cosas que el Señor Jesús hizo con ellos en esos entonces. Yo supongo que ellos también pudieron después en su caminar y poder evangelizar, pudieron hablar de todas estas experiencias que vivieron con el Señor Jesús. Dice que aquí lo que acaba de leer nuestro hermano, dice, este milagro refuerza la idea de que Jesús es capaz de llevar a sus seguidores a un lugar seguro, de seguridad y paz, sin importar las circunstancias adversas que enfrenten. Muchas veces la gente enfrentamos momentos difíciles y en la palabra de Dios encontramos algunos detalles importantes. ¿Se acuerdan de Daniel? Daniel y sus amigos, 3 de ellos que fueron metidos a un horno de fuego. ¿Y cómo el Señor los sacó? Sin que ellos sufrieran ningún daño. ¿Cómo después a Daniel fue enviado a un pozo como con unos leones y ninguno de esos leones tocó la persona de Daniel? ¿Cómo estos jóvenes y como incluso mismo Daniel oraban delante de Dios en todo tiempo y se postraban delante de Dios en oración para que, estando ellos cautivos, su fe en el Señor no fuera menguada, sino que al contrario reforzaban más su fe en el Señor, y que esto mismo fue lo que les ayudó a salir adelante frente a estas situaciones? Bueno, pues entonces nuestro Dios nos lo recuerda esto. En el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 3, dice, así dice Jehová, no temas porque yo te redimí, o sea, yo te perdoné. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y esto recordando a lo que estamos leyendo como clase. Y si por los ríos, no te anegarán. Pero también pasa a otro punto. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, porque yo soy, yo Jehová, Dios tuyo soy. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Importante, mis hermanos, como el Señor insiste y recordarnos de que realmente Él es el que tiene el control de nuestras vidas en todo momento y en todas circunstancias. Es importante que nosotros realmente tengamos fe en el Señor en todos los eventos de nuestra vida. Son difíciles, hermanos. ¿Que vamos a sufrir? Sí. ¿Que vamos a pasar momentos bien, que nos podamos decaer? Sí, también. Pero que nunca olvidemos que nuestro Dios es el creador de todas las cosas y el que nos dice, no temas, que yo voy a estar contigo. Enseñaré grandes cosas que Tú no conoces, exactamente. Pero clamar con fe. Con fe, exactamente. Que la respuesta del Señor, ya sea lo que uno necesita o no, el Señor va a responder. dice, para finalizar ya nuestra clase, y que da tiempo para meditar en eso, dice, el Señor Jesús nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que el Señor nos bendice en todo momento y realmente nos deja esa esperanza en nuestra vida. Dígame, Manuel. Estas son dos cosas que siempre van a existir, el temor y el miedo. Sí. Porque
recuerda confiar en el Señor, que nos va a ayudar, y nos va a pasar ese momento. Esas dos cosas nos los hace, nos lo recuerda. Yo soy, y yo no tengo ese, no temáis. Es importante estas dos frases, ¿verdad? Y que a veces no nos ponemos a meditar bien realmente a qué se refiere el Señor en estas cosas. Pero realmente esto es. ¿Verdad? Hermano, Algo gracias. muy importante también es que a veces hay personas, que yo he visto, que oran a Dios por un familiar que está bien mal, se muere y se vuelve contra Dios. Porque dicen que no, Dios no respondió como la persona quiere. El caso de los 3 hombres estos, cuando no quisieron adorar la imagen, La imagen del rey. ¿cuál fue la oración de ellos? Que ellos no iban a adorar porque le entregaron sus vidas al Señor. Y si no lo permitía, pues iban a morir, pero ellos confiaban en su Señor. Amén. O sea, hay que tener esa mentalidad. No, que si no contestó porque no me escuchó o no quiere. No, a veces no es la voluntad mía, es la del Señor. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Si aprendieron algo, espero que el Señor les refuerce más su fe en Él y sigamos adelante. Que Dios les bendiga, mis hermanos.